Bien, y tenemos a don Rolando Araya como primer candidato que nos acompaña. Él es ingeniero químico de profesión, actualmente se dedica a la docencia universitaria, participa como conferencista en eventos de carácter científico y político en América Latina y Europa. Es consultor en temas ambientales y energéticos. Además, dirigió durante 7 años el programa diario de televisión Temas de Nuestro Tiempo. Ha ocupado varios cargos políticos como diputado de la Asamblea Legislativa, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, miembro del Consejo Económico durante la administración de Daniel Oduber Quirós, así fue alcalde municipal de San José, ministro de Obras Públicas y Transportes, además miembro del Consejo Económico durante la administración de Luis Alberto Monge. Bienvenido, don Rolando, y le escuchamos. Bueno, me alegra mucho volver a este evento. Desde hace varios años me han invitado al Congreso de CICE a dar conferencias y yo me he sentido muy halagado, muy en casa, planteando algunas hipótesis con lo cual voy a arrancar ahora, porque es conveniente que tomemos plena conciencia de qué es lo que está pasando, que no es solamente lo que sale a la superficie, sino algo que está afectando al mundo entero. Ustedes me han oído hablar, aquí las veces que he venido a dar conferencias, sobre el impacto que está teniendo en el mundo lo que se ha dado a llamar la disrupción tecnológica o la cuarta revolución industrial. Se le han puesto varios nombres. El ICE fue, digamos, la punta de lanza del paso de Costa Rica en todo el marco político, económico, social, a la segunda revolución industrial, la del automóvil, la de la electricidad. Y eso, pues, podría ser la institución emblemática. Yo sostengo que en realidad el siglo XX llegó aquí en el 48 y justamente fue cuando se creó el ICE. Entró el siglo XX. El siglo XX no había empezado aquí, no había llegado todavía. No estábamos en eso nosotros. Como ahora todavía no ha empezado el siglo XXI. Estamos todavía debatiendo cosas del siglo XX. El debate ideológico del país es del siglo XX, no es del siglo XXI. Y aquí se requiere una profundidad mayor que la que estamos aplicando. El ICE nace como un desafío, un reto, fue una osadía, una osadía. Dichosamente, se planteó por, digamos, los gobernantes de la Junta Fundadora, don Jorge Manuel Dengo, ingeniero eléctrico, y don Pepe, que decía el doctor Orlich que era el ingeniero diésel. Y uno preguntaba, ¿por qué ingeniero diésel? Porque dice él que es ingeniero, ¿no? Pero a él le encantaba, él tenía mesa de dibujo y le encantaba la ingeniería. Bueno, ahí concibieron esto. Yo sostengo que lo que el ICE hizo no lo habría hecho nadie en este país, ¿no? Una parte del sector privado, que ahora adversa al ICE, lo critica, no habrían podido jamás hacer esto que logró el ICE. Lograr la mayor densidad de una red interconectada en todo el continente americano, eso es un logro impresionante. O sea, el ICE, Costa Rica le llega a un porcentaje de usuarios mucho mayor que incluso los países desarrollados del norte. Y que lo esté haciendo con energías renovables nos da un enorme prestigio en el mundo. Otro logro que pues tiene su costo y entonces aquí ya de cara a la cuarta revolución industrial es necesario que lo valoremos, porque si seguimos usando la lógica anterior, esto no va a servir. Aquí hay que hacer una reestructuración, pero no es estas que inventan aquí con fines políticos, ¿no? En donde oigo nombres de gente que están poniendo, y como me ha tocado ver hasta gerentes del ICE en algún gobierno, para no mencionar personas, que uno que ama esta institución, que la admira y que la respalda, se siente casi como ofendido, porque me ha tocado ver gente en puestos altísimos del ICE que no distinguen entre un voltio y un vatio y están aquí tomando decisiones y mandando, ¿no? ¿Ah?
Eso me parece ofensivo y forma parte de lo que está viviendo el ICE en este momento. Bueno, me tocó ver la primera prueba política del ICE, que fue por ahí del año 63, cuando se inauguró la planta de Río Grande, por Atenas, ¿no? Yo recuerdo que en Palmares lo que había una luz eléctrica ahí que le llamaban un 10 de achote, porque cuando entró aquel voltaje, ¿no? Mamá tenía que tener un elevador para poder planchar la ropa, si no, no calentaba. Fue un cambio grande, pero Cartago y San Ramón se rebelaron porque no querían pagar el aumento de las tarifas que correspondía a aquello, ¿no? Fue una crisis política, de ahí nació JASEC, de ahí de esa crisis nació JASEC. Luego, lo más fuerte fue la brutal, la ofensiva ideológica tremenda del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, y la llamada condicionalidad cruzada, que si Costa Rica le fallaba en un acuerdo al Banco Mundial, entonces todos los demás les paralizaban el crédito. Entonces, en el gobierno 94-98, recuerdo ver a Garnier, que era ministro de Planificación, al que luego fue ministro de Educación, mandándole, advirtiéndole al ICE que no podía invertir porque eso era gasto público, ¿no? O sea, las cosas más absurdas. Y luego esos mismos le reclamaban al ICE que había que hacer fila para comprar un teléfono, si no lo dejaban invertir en centrales, ¿cómo iba a poder hacer eso? No, o sea, lo agarraron del cuello y le decían, respire, ¿cómo va a respirar? No podía. Dichosamente se superó ese periodo y el ICE volvió a alzar vuelo con proyectos y todo esto. Simultáneamente a eso vino una equivocada ley de cogeneración eléctrica. Yo les digo, especialmente para el momento que está viviendo el mundo y el país, pues necesitamos una mayor, más complementación entre el sector público y el privado. Están surgiendo aquí cosas que me parecen interesantes. Yo no me habría opuesto a una ley de cogeneración. El problema es que le hicieron mal, que el ICE tenía que comprar, necesitara o no necesitara la electricidad. Entonces era duplicar costos. Por barato que fuera, era más caro que hacerlo. Y entonces, ¿cómo quieren que se mejoren las finanzas del ICE si lo obligaron a hacer esto? ¿No? Yo no entro a discutir cuál era mejor, si las plantas nuevas o privadas eran más eficientes o no. Lo cierto es que las metieron y obligaron al ICE a comprar aunque no necesitara la electricidad. Y entonces ya el ICE con la inversión, lo que debió haberse hecho una planificación, es decir, bueno, vamos de aquí a tanto hay que invertir en tantos proyectos para que se presupuestara esa compra. Bueno, eso hizo mucho daño. Después vino el escándalo ICE Alcatel. Eso le hizo un terrible daño a la imagen de la institución y después, bueno, se propagan cosas de que como parte del tiempo, esto no hay que culpar al ICE porque este problema de corrupción afecta a prácticamente todo el Estado costarricense o todo el quehacer costarricense. No es posible encontrar una sociedad donde hay tanta criminalidad, tanta delincuencia, tanto robo, tanto asalto, las casas con rejas, con alambre navaja, con alambre púas, con todo, donde la gente no paga deudas y que no haya corrupción en el gobierno. Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible, es un fenómeno holístico que cunde por todo. Una persona no puede tener calentura en la oreja y no tenerlo en el dedo gordo del pie, no, cuando hay es parejo, ¿no? Y entonces, el tratamiento debe ser diferente. Y a mí, digamos, lo que se diga del ICE me pega más porque yo viví en mi juventud, mi juventud universitaria, el orgullo que los trabajadores del ICE sentían, porque era la institución emblemática del cambio de época en este país. Era el símbolo de la modernidad, era el símbolo de tecnología, el símbolo de la precisión, de la exactitud. Bueno, la ingeniería eléctrica permite cifras mucho más exactas que lo que permite, digamos, ingeniería química, que uno tenía que jugar en ingeniería química con rangos muy amplios. En electricidad ahí no hay nada, las ecuaciones daban cuántos voltios, cuántos amperios, cuántos ohmios, lo que fuera, y no había fallo. De manera que eso ayudó mucho. Bueno, ahora se nos vino otro reto. Aquí yo tendría que decir, porque yo empecé a advertir esto hace años, y como yo tengo muchos amigos aquí, con frecuencia me llamaban de presidencia ejecutiva para pedirme que no hablara yo
como estaba hablando de la energía solar en un programa de radio que tengo. Y le decía, pero yo creo que ustedes no están viendo esto claro. La energía solar que empezó costando un $77 el watt, y yo creo que este año debe estar alrededor de $150, 15 centavos de dólar el watt, ¿no? ¿Ah? O sea, la décima parte, una parte muy inferior a lo que cuesta el watt, o el kilowatt, o el megawatt en energía eléctrica, o hidroeléctrica concretamente. De ahí el desbalance con la entrada de un proyecto tan grande que generó un pasivo tan enorme como Reventazón. Pero eso tiene arreglo. Esto no se puede forzar, como se ha forzado el ICE a lo largo de los años, con la premisa equivocada de que los servicios personales y lo que llaman privilegios es lo que está afectando los costos. Eso no es así. Los servicios personales, en los servicios, y tanto aquí como en Recope, es una porción ínfima del costo final. Ustedes lo saben mejor que yo. De manera que el arreglo no está por ahí. Bueno, con la crisis esta también se ha producido un descenso en el consumo y los bajísimos precios que alcanzó, o sea, a donde llegó el petróleo y el gas, hizo que países productores de gas y de petróleo, especialmente con la irrupción del oil shale y el shale gas, shale oil y shale gas en Estados Unidos, del de esquistos, que salió muy barato, pues entonces los industriales se quejan de que sale mucho más barata la electricidad en esos países que aquí. Pues era lógico, tienen gas natural, precisamente el que tenía gas natural, que es muy barato, pues podía generar con menores costos. Bueno, ahora eso se está enderezando, ya la diferencia no va a ser tanta, porque el petróleo va para $100 y ojalá que no vaya más, porque eso puede traer consecuencias fatales, ¿no? Para el ICE no le va a afectar, ni a Costa Rica en electricidad no le va a afectar en nada, porque entre los logros está el que el ICE tiene, digamos, bueno, en este momento no sé cuánto tiempo tiene de generar electricidad, de generar energía, sin prender las plantas térmicas, ¿no? O sea, casi 100%. Costa Rica es puesto de ejemplo en el mundo por este hecho, en el mundo entero, que estamos entre los 4 o 5 países del mundo que tienen un porcentaje de generación proveniente de fuentes renovables, el primero. Bueno, aquí está Maggi que me dice que el primero. Bueno, no le hemos sacado punta a eso. Yo escuché aquí a Bill Clinton dice, Costa Rica debería aprovechar eso para convertirse, poner aquí una planta fabricante de automóviles eléctricos, la planta para toda América Latina, por solo el prestigio, por solo lo que eso representa. Pero aquí no ha habido un gobernante que vaya a plantear esto como hay ahora, como en Glasgow, que ahora están hablando de un nuevo arreglo que hizo el gobierno para titularizar riquezas y nuestros recursos forestales. Bueno, muy bien. ¿Cuánto le ahorra el ICE dióxido de carbono al mundo en comparación? En el mundo, el promedio de energía térmica, digamos, de hidrocarburos en generación eléctrica es de 80%, es el promedio mundial. Aquí en Costa Rica es casi cero, ¿no? Es casi cero. Y eso no le sacamos nada, porque aquí no ha sabido nadie que juegue en el ajedrez de la política internacional para ir a negociar eso, por eso hay que cobrar. Y eso yo aseguro, es uno de los planteamientos que yo tengo, de ir a negociar eso, que a Costa Rica se le haga un reconocimiento como se le hace por tener un bosque, y entonces dice la fijación de carbono. Pues esto es mucho más que eso, y representa una suma que si calculamos en términos equivalentes de cuánto reconoce el mundo por fijación de carbono, el equivalente de la energía que el ICE con respecto al resto del mundo está produciendo sin generar CO2, ¿no? Eso vale mucho, y bueno, es uno de los planteamientos que yo tengo para que saquemos esto adelante. Claro, todo esto hay que enmarcarlo, ya mirando al problema, al reto que tiene el ICE en este momento, es lo que está pasando. Veníamos con una crisis fiscal delicada, perdonen que haga esta digresión, pero es necesario que lo acote aquí, y nos cayó la pandemia y eso agravó. Costa Rica es uno de los países que más ha salido afectado por esta pandemia y toda esta situación, porque
veníamos saliendo de una gripe y nos agarró un dengue, ¿no? Difícil así. Y además de eso, mal acometido, mal acometido. Este país tiene riquezas, tiene recursos inmensos. Y si hay quienes no quieren tocar el oro de Cruzitas, que el oro de Cruzitas no es de la finca Cruzitas, oigan estos datos. La finca Cruzitas tiene, solo la finca, la que le habían dado infinito gol por un 1% que nos iba a dejar a este país, era un relajo eso, ¿no? Tiene 5.000 millones de dólares en oro de reservas probadas, la mitad inscritas en bolsa, ¿no? Y eso es del gobierno. ¿Cómo es que estamos en enredos con el Fondo Monetario aquí, teniendo esa riqueza que el Banco Central podría comprar a futuro ese oro, ¿no? Bueno, y en los alrededores de Cruzitas, las concentraciones de oro son de las más altas del mundo. Yo tengo amigos geólogos que dicen, ahí puede haber 80.000 millones de dólares en oro. Y nosotros en estas tragedias aquí, pero perdón, es que el diablo primero lo hace tonto a uno y después pobre. ¿Cómo que no aprovechamos esto, no? ¿Cómo? Para mí esa es la salida. Este país sale de esta crisis con estas riquezas. Igual con el gas natural. ¿Qué hay oigo? Que no se toque el gas natural porque contamina. ¿Qué contamina? Lo que contamina es quemarlo, ¿no? Y eso se va a seguir quemando, lo saquemos nosotros o no lo saquemos. Y no podemos condenar a este país al precipicio de irnos a lo que es Venezuela hoy o algunos de estos países teniendo estas posibilidades. Y bueno, pues yo quisiera discutirlo. Por lo pronto yo lo que estoy planteando es una titularización de un porcentaje de eso. Pues según los datos que veo con Roberto Dobles y expertos en esto, Costa Rica podría tener entre 300.000 y 500.000 millones de dólares en riquezas minerales que no estamos tocando. Digamos, titularicemos un 10%. No metamos en discusión si lo sacamos o no lo sacamos. Nada más lo usamos como reserva, como decir, aquí lo tengo de reserva. Esos son 30.000 millones que lo inyectamos a razón de 3.000, 4.000 millones de dólares al año para programas sociales, porque yo quisiera que para que hagamos esto, que esto no sea nunca para una transnacional, ni siquiera para el gobierno, que sea para el pueblo de Costa Rica y ojalá los pobres de este país que se beneficien con eso, las amas de casa, que estoy pensando en eso. Inyectarle 3.000 millones de dólares adicionales a esta economía nos pondría a crecer anualmente del 7 al 8%, anualmente. En 2 años se acaba el problema fiscal, en 2 años. Aquí, goodbye, Fondo Monetario, no hay nada que discutir, se pueden ir, no los necesitamos. ¿Verdad? Pero hay que aplicar ideas distintas. Y lo mismo en la conexión con la disrupción tecnológica que estamos viendo. La inteligencia artificial, eso no lo para nadie. Blockchain no lo para nadie. Eso va a cambiar la política, la economía, la cultura, todo lo va a cambiar, ¿no? Pero aquí la política, yo no lo digo con ningún afán peyorativo porque me duele ver el drama que están viviendo amigos míos que están de taxis rojos, pero les cayó encima Uber y a nosotros nos va a caer encima un Uber en todos los campos, ¿no? Y hay que prepararse para eso. Y yo veo al ICE de nuevo como la institución emblemática del país junto con Raxa y lo que tiene para ser la conexión, la cadena con la cuarta revolución industrial. ¿Pero quién está hablando de eso? Nadie, aquí no se habla de eso, ¿no? Aquí se habla de las mismas babosadas que hicimos a finales del siglo pasado con enfoques ideológicos equivocados. Ahora, yo no digo que es que hay una ideología mejor que otra, no, las ideologías del siglo XX, incluida la socialdemocracia, no funcionan en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial, no funcionan. Aquí se requiere, es una transformación mental. Pero medidas, digamos, como básicas. Digamos, aumentar las ventajas para que hayan más carros eléctricos en el país. Que el gobierno solo pueda usar carros eléctricos, ¿no? Entonces empieza a subir el consumo eléctrico en el país y entonces el ICE empieza a enderezar sus finanzas. Que buena parte del problema que tiene el ICE no es solamente por costos altos, que bajó el consumo y no ha crecido. En los últimos años no ha crecido el consumo eléctrico. Una situación difícil de predecir. Digamos, motos y bicimotos eléctricas, ¿no? Que no hacen ruido, que no yo incluso haría los números que teniendo esas platas que yo espero que saquemos de la titularización, de subsidiar eso, aquí mucha gente no anda en bicicleta por las cuestas, pero hay con un motorcito que le ayude a arreglado y entonces empezamos a generar más demanda y con eso empezamos a arreglar el ICE. Lo otro es lo de minería de datos. La minería de datos, utilizando tecnología blockchain, consumen enormes cantidades de energía eléctrica y están
digamos, acusadas de ser grandes, digamos, emisores de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque en los países donde lo están haciendo generan la electricidad con búnker, con petróleo, con carbón, ¿va? Entonces es dióxido de carbono. Aquí no, aquí podrían venir porque nosotros tenemos para rato, para que sea energía renovable 100%, y negociar contratos para empezar a traer. Yo veo eso posible, pero se requiere que el gobernante se meta en eso. Estas son negociaciones a alto nivel, como se hizo Intel, que el gobernante se meta en esto. Empresas intensivas en consumo eléctrico. Ahora, volvamos al tema, hay que sacarle punta a que nosotros generamos nuestra electricidad con recursos renovables. Y esta presión que hay para bajar las emisiones de CO2 en todo el mundo hará que empresas digan, no, nos vamos para Costa Rica, ahí no nos molestan porque la electricidad que consumimos es limpia, ¿no? Ahí marca una gran diferencia. Bueno, me parece que podríamos plantear dentro de este marco, no veo ninguna dificultad, una renegociación total de la deuda del ICE, que ahí es donde está el costo mayor. O sea, lo que tenemos que pagar por las deudas de las plantas, especialmente la de Reventazón, ¿verdad? Me dicen que Pirriz, que es otra que también generó un costo. Pero el asunto es es que tenemos que estar de acuerdo en salvar el ICE. Yo no veo este país con un ICE que lo están dejando desatendido. Yo no oigo en las discusiones políticas de cómo levantar el ICE. Perdón, el ICE fue, repito, la entidad emblemática del ingreso de Costa Rica al siglo XX. Yo veo que toda esta disrupción tecnológica, la institución que estaría más preparada para ser el símbolo de eso es el ICE. Pero entonces hay que replantearnos, ya no solo en electricidad. Por ejemplo, ahí oigo este pleito porque el ICE se mete a constructor, de la Cámara de la Construcción. Porque si todo era Meco y Hernán Solís, ¿por qué protestan que se mete el ICE? ¿No? ¿Qué hipocresía, qué falsedad? No. Me parece que eso es bueno y yo aquí lo hago, si no fuera necesario, no metería un tema como este. Pero si es necesario para salvar el ICE, vamos para adelante con eso también, ¿no? Y lo mismo, que a mí me parece que es donde más podemos sacar nosotros recursos, incluso recursos para el otro campo, que es el desarrollo del 5G, ¿verdad? Que es este planteamiento que yo haría a la comunidad financiera internacional de decirle, páguenos, así como nos están pagando ustedes o nos piensan pagar por el carbono que se fija en los árboles, con los bosques que hagamos. Bueno, entonces que nos hagan un equivalente de cuánto le está ahorrando al mundo en CO2 en comparación con los otros países la generación limpia que hace el ICE. ¿Cuánto vale eso? Hay que sacar, de ahí se pueden sacar recursos. Lo menos que se puede sacar es una renegociación de la deuda en condiciones muy ventajosas, es lo menos, pero nadie lo intenta. Yo de quedar de presidente, tengan seguridad que yo le daría prioridad a esto. Y lo mismo 5G. 5G es la llave para entrar a la cuarta revolución industrial. Sin 5G no vamos a hacer esto para poder desarrollar inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas y una cantidad de cosas que necesitamos más velocidad que la que otorgan las tecnologías anteriores. Bueno, en estas circunstancias, si se salva el ICE, digamos, si se pone en esto, porque hay alguna gente que quiere que el ICE entregue las frecuencias, digo, está bien, habrá que entregarlas, pero esto no se puede hacer sin que tengamos una solución para el ICE, ¿no? Así nomás, porque dice, entonces vamos a tener los competidores con 5G y el ICE sin 5G, eso no es posible, eso no resulta aceptable. Es más, me dicen que no es así, pues yo he entendido que hay algunos lugares, como España, en donde se ha producido, digamos, convenios entre el sector público y el sector privado para usar la misma infraestructura. A mí me parece absolutamente lógico. ¿Por qué van a tener una infraestructura una empresa y otra? No es necesario que lo que es básico lo compartan. Y eso ayudaría mucho a bajar los costos y sería ventajoso para todo el mundo. Sería un win-win deal, ¿no? Exactamente, en ese lado, en ese campo se compartirían las frecuencias, ¿no? Bueno, otra cosa, el ICE tiene que volver a ser una entidad absolutamente técnica, ¿no?
hay demasiado manoseo político en los últimos tiempos. Eso es absolutamente inconveniente en una institución como esta. De nuevo tenemos que tener gerentes y presidentes ejecutivos que conozcan el ICE y que sean partidarios del ICE, ¿no? No gente que lleguen a ver cómo sabotean. No. Estamos a tiempo de hacer todo esto y a mí me complace poderlo plantear en estos términos porque yo soy optimista. Yo, con todo y que veo el panorama muy difícil y me dicen que la cuestión fiscal dificilísimo y que no sé cuánto. Sí, claro, difícil con las ideas que tienen, pero eso se puede arreglar con otras. Imagínense ahora yo veo que van a votar esa ley con los impuestos, estos impuestos a las casas y todo, que eso va a ser terrible, Este país está asfixiado y ya no aguanta más impuestos, ¿no? Pero vean que las instituciones del Estado en general, tienen superávits que los tienen colocados en deuda del gobierno central por 12.000 millones de dólares. ¿Ah? O sea, que usted le da plata al hijo y el hijo no la gasta toda y luego de lo que usted le dio se la presta de vuelta con tasas de interés altísimas. No, eso ahí puede haber una fuente de recursos para arreglar el problema fiscal sin necesidad de cargar más a Costa Rica. Pero esto no tiene que ver, digamos, mucho con el ICE. Lo importante es que nos pongamos en la mente de que así como el ICE fue la llave para abrir el siglo XX en Costa Rica, puede ser la llave para abrir el siglo XXI con la disrupción tecnológica, replanteando RACSA, con muchas posibilidades. RACSA debe convertirse en la inteligencia de todo el aparato público del país, que necesita una refacción total. El gobierno digital y todo esto, estamos muy lerdos en todo esto. Bueno, para hacer 5G, pues se necesita más plata para ir con fibra óptica hasta donde se pueda llegar. Me explican que lo mejor, algunos ingenieros del ICE, amigos míos, que no es necesario llegar hasta el medidor de todo el mundo, ¿no? Con que se llegue a un punto, entonces ya ahí se va por conexión inalámbrica, que ya es posible. De mucha distancia no se puede, pero en un montón de lugares se podría hacer esto, con lo cual se abaratarían los costos. Y que la idea que ha presentado alguien de satélite dice que eso es más caro. Yo francamente no conozco de esto como para decir que voy a impulsar, pues yo me voy a guiar por los que saben, y los que saben están en el ICE. Yo creo que no necesitamos más gente de ninguna otra parte. Los que saben cómo hacer esto y hacerlo bien hecho. Yo le tengo fe al ICE, reitero mi confianza en el ICE, reitero mi orgullo por el ICE y reitero mi apoyo al ICE para lo que viene, porque veo, digamos, el futuro de Costa Rica siempre ligado a una institución que le ha dado rasgo, característica al modelo de desarrollo de este país en toda esta etapa, y lo veo con mucho oxígeno, mucho aire para lo que sigue, porque todo lo que viene va a seguir dependiendo mucho más de ingeniería que de otras cosas, y la ingeniería de Costa Rica está mayoritariamente en el ICE, y es ahí donde deberíamos tener nosotros la atención puesta para los pasos que hay que dar para levantar el telón de lo que es este nuevo escenario del mundo que nace, el mundo de la cuarta revolución industrial, en donde encuentro de nuevo para nuestro país grandes posibilidades. Así que bueno, con esto yo concluyo y estoy a la orden si alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Muchas gracias, don Rolando. No sé si alguien aquí que nos acompaña de los invitados tienen alguna pregunta para don Rolando. Y si no, mejor, porque estoy saliendo para San Carlos, ¿no? Sí, Así señora, que adelante, Maya. Mira, con la ley 8660 dice, reformó el tema de las juntas directivas. En lugar del 4-3, que venía funcionando bien, excepto que era por muchos años, que habría que limitarla, que los nombramientos no excedan 8. ¿Qué posibilidad tenés vos de pensar en volver a un 4-3 o máxime a 8 años para poder poner personal idóneo? El problema es que están llegando a la directiva personal que no es idóneo, que no domina. No. Mire, así como este tipo de leyes que hacen que se cambie uno solo por año, ¿no? Con la idea de que siempre haya gente que sabe, eso
eso si fuera una institución totalmente técnica. Pero es que en los últimos años la han agarrado como botín político, ¿no? ¿Ah? Y así otras instituciones. He visto gente que han puesto en juntas directivas de los bancos que se echaban en la tabla del 7, ¿no? No sé, y lo mismo estoy viendo en el ICE, lamentablemente y sin duda alguna, Mayid, sin duda alguna, entre las primeras cosas que hay que hacer es cambiar esa ley para reintegrar esta junta directiva. Yo sé que los que están ahí no van a votar por mí por decir esto, pero hey, me corro el riesgo, por eso no voy, si voy a ganar o perder no va a ser por eso, pero hay que hacerlo. El ICE de nuevo hay que ponerlo en manos expertas, con gente que vaya a la junta directiva porque saben del ICE, no porque sirvieron una bandera política en la campaña, ¿no? Tenemos por acá otra pregunta. En el tema de explotación de recursos, ¿cómo se puede fortalecer la CETENA y el Ministerio de Salud para poder hacer una explotación controlada y vigilada para evitar daños ambientales irremediables? CETENA, ajá. CETENA. Ajá. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. En cuanto al oro, en este momento hay tecnología y conocimiento, claro, eso si lo va a hacer el Estado, como estoy proponiendo yo, porque esto no puede ser una empresa privada, se puede extraer el oro de Cruzitas sin espantar una sola lapa, ni cortar un solo árbol, ¿no? Eso se hace con túneles todo abajo, sin necesidad de afectar la biodiversidad, ¿no? De manera que ni CETENA ni nadie tiene que ver ahí, porque eso se está haciendo de una manera. Cada vez se necesitan menos líquidos para extraer el oro. Ya el porcentaje que queda de cianuro es bajísimo cuando eso se hace bien hecho, ¿no? Cuando se hace como lo están haciendo de contrabando en este momento, que no oigo aquí a los ambientalistas luchando contra eso, que lo están haciendo con mercurio, eso sí es grave, ¿no? Ahí sí. Luego viene lo de el gas natural. El gas natural, que es lo que, digamos, pinta, que es lo que tenemos aquí. Ven ustedes los engaños que hay, que dicen que no toquemos eso porque entonces afectamos el ambiente. ¿Ustedes saben cuánto se generaría de dióxido de carbono la extracción del gas natural? ¿Cuántos kilos o toneladas? Cero, nada. Eso no tiene que producir. Lo que produce es cuando eso se quema. Pero si se trata de quemarlo, el mundo genera electricidad, que es el segundo productor de dióxido de carbono en el mundo. El primero son las plantas de cemento y las plantas de acero y la industria pesada en general. Es el segundo consumidor, productor de dióxido de carbono, es la generación de electricidad. El tercero, de gases de invernadero, ahí ya no solo dióxido de carbono, sino metano, es la agricultura y principalmente la ganadería. Y el cuarto, los carros. Oiga, para los que están pensando que los carros es lo que más genera, no es así. Transporte, incluyendo aviones, y no genera tanto. O sea, está en cuarto lugar. Y en quinto lugar está la climatización, tanto calefacción como aires acondicionados. Si en este momento el mundo pudiera decir, se acabó, no se genera electricidad con carbón, ni con búnker, ni con petróleo, ni con nada de eso. De pronto cambiamos todo a gas natural. Si pudiéramos hacer eso, atrasamos el cambio climático 100 o 200 años. ¿No? De manera que es deseable, o sea, en lugar de que estamos afectando el ambiente, sacar gas natural mejora las posibilidades del ambiente. En este momento China, que hay que reconocer, está haciendo un esfuerzo, ha firmado un contrato gigantesco con una empresa norteamericana para que le supla gas natural para quitar sus plantas de carbón, que eso sí genera mucho dióxido de carbono. Atacar el cambio climático por donde está atacando está equivocado. El mundo va a arreglar esto con fusión fría, que yo le doy máximo 10 años. Fusión fría es la reacción entre un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno para producir un átomo de helio que libera 10.000 veces más energía que incluso las más eficientes del mundo. Eso ya está cerca y entonces sí permitirá tener una fuente casi, no casi, infinita en términos reales de energía
a costo prácticamente cero, era nulo. Entonces eso cambiará radicalmente todo y ahí tendríamos que pensar en otro ICE porque la electricidad va a ser producida de otra manera. La produce uno con un chipcito chiquitico en la casa, ¿no? sin necesidad de plantas ni nada de eso. Pero eso viene en el mundo y hay que prepararse para esto. Quitémonos telarañas mentales que nos están afectando, prejuicios. De manera que, bueno, esa ha sido mi especialidad. Yo soy ingeniero químico y desde que empecé como ingeniero químico me metí en el campo energético y en el campo ambiental. He cometido errores en esto. Yo embarqué a Daniel Uber a la planta de Casa con el alcohol y ahora concluyo que eso no funciona. Estuve 10 años recomendando hidrógeno de hidrólisis, metido con Jeremy Rifkin y los libros de Jeremy Rifkin, yo estuve llamadísimo hasta que llegué a ver que el costo no da, es muy caro eso, es muy caro, a menos de que produzcamos energía eléctrica 100% solar, entonces sí, ahí sí es posible, pero con la que estamos produciendo no es posible. De manera que yo reconozco, yo me he equivocado en estas cosas, pero en este momento estoy bastante seguro de que lo que al país le conviene es aprovechar al máximo sus recursos. Este país puede pasar a ser un país de altos ingresos, de alta tecnología, de mucha igualdad social, de mucho bienestar, sin la vergüenza de la pobreza, sin la vergüenza de la indignidad en que vive 1,5 millones de costarricenses, si sabemos correctamente hacer uso de estas riquezas. Gracias, don Rolando. ¿Considera que las jerarquías del ICE están en una política de desmembrar el ICE? Desmembrar, desarticular el ICE. Eso no lo sé. Yo lo que sé es que no saben del ICE, ¿no? No saben de electricidad, ni saben de telecomunicaciones, saben de nada. Los pusieron ahí por política. Hay mucha gente que está aquí por política, ¿no? Y no saben de eso. Y yo no sé si están cumpliendo una labor de zapa ahí, de conspiración para dañar al ICE, pero lo hacen tan bien que pareciera que están en eso, ¿no? Porque el ICE podría estar mucho mejor con una conducción más técnica, más profesional que la que tiene, ¿no? En términos del cambio climático, la geotermia parece menos vulnerable. ¿Cómo nos preparamos como gobierno en este tema energético? Mire, lo de la geotermia, alguna gente dice que no la podemos aprovechar 100% porque está en parques nacionales. Me parece que ya parten de que entonces no se puede. ¿Cómo no se puede? Si eso es abajo, ¿no? Nadie puede alegar que se hacen daños ambientales con esto. Yo no estoy de acuerdo con esa idea. Y yo estaría porque se aprovecha al máximo. Sin embargo, yo voy a hacer una advertencia. Antes de que venga la fusión fría, lo que sigue bajando en costos dramáticamente es la energía solar. Si hoy estuviera el costo del kilowatt de energía solar a $200 el kilowatt, ¿no? Podría ser que ande por ahí, ¿no? Dentro de año y medio, o sea, 18 meses va a estar a $100. Y 18 meses después, siguiendo las curvas de lo que viene, de la experiencia que ha habido, la curva del descenso de los costos en energía solar, dentro de 10 o 20 años, pongámosle, va a ser gratuita, porque las tejas ya van a venir, las láminas de techo ya van a venir cableadas ya hechas para generar, los vidrios, los materiales de repello de las paredes, todo va a venir para hacer con energía solar que será virtualmente gratuita. Me parece que esa es la línea que debemos orientarnos nosotros. Pero para eso, para bajar la compuerta con toda la fuerza por ahí, antes de eso debemos, digamos, reequilibrar las finanzas del ICE para que pueda entrar en esa nueva etapa sin tener las dificultades financieras que le impiden dar un salto de ese tipo, ¿no? Consulta, considerando que el ICE está llegando a su nivel de deuda que le permite la ley y a las puertas de la cuarta revolución industrial, sabiendo que tenemos que hacer grandes inversiones, tanto en el sector eléctrico como en telecomunicaciones, ¿usted ve viable utilizar la figura de alianzas estratégicas, llámese público-público, público-privado, propiamente para hacer las inversiones? No solo estoy de acuerdo, me gusta la idea. Me parece que nosotros debemos replantearnos el modelo de Estado que tenemos. No es posible, aun cuando le dieron al ICE, digamos, potestades como que si fuera una empresa, pero aún sigue siendo, yo veo a cada rato la Contraloría como una suegra metida ahí,
que no deja que Lice haga las cosas que tiene que hacer. Y después su jefe, Sutel, digo que Sutel yo no la veo imparcial, francamente les digo, no veo que Sutel sea imparcial en esto, no, más bien perjudicando a Lice. Pero este modelo ya no funciona. Yo vería bien, digamos, hablando de esto que usted está planteando aquí, dar un primer paso. Yo oigo en los fondos de pensiones, por ejemplo, Jupema. Solo Jupema, la Junta de Pensiones del Magisterio, tiene en ahorros 6.000 millones de dólares. Y ahora, absurdamente, Rocío Aguilar, desde su jefe, le dijo que tenían que invertir fuera del país porque aquí no había que hacer. Entonces, eso fue lo que hizo que el dólar subiera los últimos meses. Sacaron 2.000 millones de dólares, nos bajaron las reservas. Eso es absurdo. Jupema está planteando la posibilidad y otras entidades de trabajadores de poder invertir en instituciones del Estado. Entonces, hay que entonces pasar estas instituciones a empresas por acciones y entonces que abramos una primera puerta de que sean del Estado y de los trabajadores y eventualmente, digamos, que se abra la puerta también, sin que el Estado o la parte social pierda la mayoría, de que se abra para que el público pueda invertir también en estas instituciones. Y me gusta mucho, especialmente para pequeñas empresas, la alianza público-privada. Yo vería, el AIA está infartándose, no da, cogió acueductos por todo el país y eso es absolutamente imposible de administrarlo desde aquí, desde San José, imposible. Yo vería con muy buenos ojos devolver eso donde se pueda, donde hay una municipalidad seria y tal, que en una alianza público-privada sean las que administren los acueductos. Entonces, vamos a mantener el criterio de que se privilegia, digamos, se mantiene lo público, el interés público detrás de que estas instituciones hayan sido del Estado, ¿no? Pero con criterios de flexibilidad, de eficiencia, más acordes con un mundo tan fluido, tan líquido como el que vamos, ¿no? Muchísimas gracias, don Rolando, por su participación. Le agradecemos su presencia aquí en este seminario. Y a todos los afiliados y no afiliados que están conectados, les permitimos unos minutos para que puedan levantarse y mover sus articulaciones mientras preparamos el set del siguiente candidato. Muchísimas gracias y nos vemos en unos minutitos.